Hermanos, otra vez estamos con la palabra del Señor. Por favor, abrí tu Biblia en 1 Timoteo capítulo 5. Hoy vamos a estudiar los versículos 3 al 8. 1 Timoteo capítulo 5, versos 3 al 8. Antes de leer la palabra de Dios, vamos a encomendarnos al Señor que nos dirija para poder asimilar hoy su palabra. Padre amado, gracias por este tiempo una vez más, por esta oportunidad de abrir tu palabra, y ruego, Señor, que nos ayudes y que abra nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu Santo para comprender tu verdad, que tu iglesia sea instruida en tu palabra, para que nosotros seamos irreprensibles, para que tengamos un testimonio, Señor, como tú quieres que tu iglesia sea, para que nosotros sepamos cómo conducirnos en tu casa, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, 1 Timoteo capítulo 5, versos 3 al 8, vamos a analizar en esta mañana. Dice así la Escritura: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es increíble que la sociedad en donde se movían los escritores bíblicos en el primer siglo, la moral no era tan elevada en ese sentido. El cuidado, si bien se cuidaban a los padres, la situación era difícil, pero cuando entra el cristianismo, viene el evangelio, cambia totalmente. Tiene sentido todo. Inclusive, aunque ustedes no lo crean, en el primer siglo el aborto era muy común. Que el abandono de los hijos, lo más común. De hecho, que en Roma eso lo hacían los padres. Pero los creyentes, sin embargo, los creyentes por medio del evangelio transformó esa concepción, esa forma de ver la vida a las personas y cambió en una moral superior, en una moral mucho más elevada que los incrédulos. Y le daba importancia a las personas, amaba profundamente a las personas. Y el evangelio, hermanos, el evangelio transforma nuestras vidas, transforma completamente cómo vemos las cosas. El evangelio produce una moral superior en los creyentes y eso afecta todos los aspectos de la vida y las relaciones familiares. Pablo le definió a Timoteo claramente las actitudes en los versículos 1 y 2 que estudiamos el domingo pasado, cómo debían tratarse los creyentes, cómo es que los cristianos deben tratarse, no con insultos, no de una forma áspera, sino de una manera amorosa, que el amor sea el vínculo perfecto, dice la Escritura, la forma en que nos tratamos los creyentes. Los creyentes se caracterizan porque se aman profundamente. Y eso no es natural en las personas. Esto es producto de que Dios derramó su amor en el corazón de sus hijos. Por eso pueden tratarse de una manera como realmente somos nosotros los creyentes.
una verdadera familia. Y en el versículo del 3 al 8 que vamos a analizar en esta mañana, Pablo establece algunos principios generales en la relación o relacionado a la ayuda y cuidado que se tiene que brindar específicamente a una parte vulnerable y que va a ser común y es normal que existan en este mundo. Y son las viudas. No somos eternos. Los matrimonios en algún momento o los dos, Dios los lleva o lleva primero a uno o lo otro, pero lo que sí establece y que en ese tiempo era abundante también era el tema de las viudas. Y Pablo dice, la iglesia tiene una responsabilidad en cuanto a sus viudas. Y habrá muchas preguntas, o hubieron seguramente muchas preguntas en ese tiempo, ¿y quiénes realmente necesitan ayuda? ¿Será que la iglesia tiene que ayudar a todos los que vienen? ¿Todos los que toquen la puerta pidiendo ayuda, la iglesia tiene que darle algo? ¿O hay criterios muy específicos mediante la iglesia debe actuar para ayudar a sus miembros? Y sí lo hay, eso es lo que justamente Pablo va a establecer en estos versículos. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son, así como leímos. En nuestro texto, en estos versículos hay tres imperativos. El primer imperativo encontramos en el versículo 3 donde dice honra. En el segundo imperativo se encuentra en el versículo 4 y que dice aprendan. Hay un grupo específico que tiene que aprender primero a cuidar a cierto grupo. Y en el versículo 7 dice manda. Tres imperativos, son instrucciones que la iglesia debe aplicar para ayudar a las personas. Y nosotros vemos rápidamente en estos versículos tres grupos de viudas. No todas las viudas son iguales, porque Pablo dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Si uno enviuda, evidentemente ya es viudo o viuda. Pero para Pablo hay un grupo específico, no a todas las viudas, sino a un grupo de viudas en especial es que la iglesia tiene una responsabilidad moral de sostener, de honrar, de cuidar, no a todas las viudas. Y rápidamente vemos tres tipos de viudas en nuestro texto. Número uno, las viudas que en verdad lo son y que vamos a estudiar el próximo domingo, las que tienen que integrar la lista a quienes la iglesia debe ayudar económicamente. Las viudas de verdad, dice Pablo. El segundo grupo de viudas son viudas, pero que tienen familiares que les puede sostener, ayudar. El tercer grupo de viudas son las viudas, dice que se entregan a los placeres, viven de forma promiscua. Entonces tenemos tres tipos de viuda, o pueden haber tres tipos de viudas hoy en la iglesia, como lo hubo allá en la primera iglesia, en la iglesia allá en Éfeso. Y vamos a ver tres principios, hermanos. Tres principios que deben regular cómo tratamos este asunto en las iglesias. Es muy importante, de verdad es importante, es una instrucción que vos tenés que saberlo para que podamos de esa manera cumplir la voluntad de Dios en este lugar. El primer principio que vamos a ver se encuentra en el versículo 3 y nos dice que es responsabilidad de la iglesia local sostener y cuidar a las viudas que están desamparadas. Es responsabilidad de la iglesia sostener y cuidar a las viudas que están desamparadas. Nuestro texto del versículo 3 dice así. Acá está el principio general. A Pablo le preocupa esta situación en la iglesia en Éfeso y por lo tanto él está enfatizando algo muy específico. Dice, honra a la viuda que en verdad lo son.
En el texto griego dice así: a las viudas honra, que en verdad son viudas. Parece ser un juego de palabras, pero es para que no haya dudas, es para que la iglesia de Éfeso tenga bien en claro quiénes son los receptores de la ayuda y con quiénes la iglesia está comprometido realmente. Y Pablo dice a las viudas que son viudas. La preocupación de Pablo es doble. Si bien nuestro texto habla mucho de las viudas, en realidad su preocupación es la iglesia en Éfeso. ¿Por qué? Porque es la iglesia en Éfeso que tiene que aprender a cuidar a sus viudas. Y muy probablemente que en ese tiempo la iglesia estaba descuidando esta responsabilidad. Y específicamente del grupo de la iglesia que estaba descuidando su responsabilidad de cuidar a sus familiares eran los propios hijos. Es interesante que Pablo utiliza 14 versículos para hablar acerca de las viudas. Es un énfasis muy grande en la escritura. Ni siquiera de los ancianos hablan tanto como está hablando de las viudas. No que los ancianos no fueran importantes, sino que si dedica 14 versículos para regular acerca de las viudas, sí es muy importante. Es importante porque para Dios es importante este grupo de personas con quien Dios mismo se compromete a cuidar. Por eso la iglesia debe atender a sus viudas. Nuestro texto inicia con el verbo imperativo honra. Este verbo se puede traducir precio puesto, fijar valor, asistir, proveer ayuda o asistencia financiera. Ya en el versículo 1 y 2, Pablo dice que a las personas de edad, sean hombres y mujeres de edad, nosotros los creyentes debemos tratarles como a padres y como a madres. Hay un respeto, hay una honra que nosotros debemos dar hacia nuestros mayores, hacia las canas. Tenemos que respetar las canas. Si algunos todavía tienen canas, ¿verdad? Algunos no tiene techo y no tiene canas. Bueno, pero igual por la edad hay que respetar por la edad. Pero acá vuelve a repetir y dice, honra a las viudas. De hecho que ya está implícito que también se le tiene que respetar a las viudas. Pero aquí la palabra honra se refiere a algo pecuniario, es decir, de dinero. Sostener, en nuestro caso sería dinero. Sería sostener económicamente a las viudas, dice Pablo, que en verdad lo son. La honra tiene que ver con respeto, afecto y especialmente en nuestro pasaje sobre proveer asistencia financiera. Timoteo y la iglesia deben sostener a las personas necesitadas, verdaderamente necesitadas. Y en nuestro texto especifica a este segmento de personas como viudas. Y la palabra viuda es la mujer que ha perdido a su esposo y no se ha vuelto a casar. Porque podemos enviudar muy rápido. No enviudan las personas a los 80 años. Algunos probablemente se casan 25 años, al año siguiente se muere el marido y ya queda viuda. ¿Sí o no? Eso pasa en este mundo y puede pasar con nosotros. Y de hecho que en algún momento vamos a enfrentarnos a esta situación. Es inevitable para todos nosotros. Es una realidad que nos va a tocar. Pero es interesante que Pablo no se refiere a cualquier viuda. Él tiene en mente a viudas mayores, a viudas que ya no pueden valerse por sí mismas, viudas que no pueden trabajar, no pueden sostenerse solas. De hecho, que en aquella cultura la mujer casi no trabajaba. No había en un sentido
jubilación para las mujeres o los mayores. Eso sucede solamente en nuestro tiempo. En aquel tiempo era extremadamente difícil. Y si un marido muere, muere el sostén. De hecho, hermanos, por más que un matrimonio adulto mayor tenga hijos, pero cuando pierda uno de los cónyuges ya nada es igual. Los hijos no pueden reemplazar al padre. Las madres pueden tener a los hijos, les cuidan, está bien, pero en un sentido ahí se desprende algo. No hay otro en ese rango de intimidad, de ese rango de relacionamiento ni con los hijos. Eso sucede con un matrimonio únicamente. Y es increíble cuando muere un padre, se desprende algo de la casa. Es increíble. Sale una fuerza que no se puede explicar. Y eso pasa. Y eso va a pasar probablemente en un futuro. Y el Señor ya nos previene, nos advierte, nos regula cómo debemos nosotros, los creyentes, vivir a la luz también de esa realidad. No estamos a ciegas. Sí tenemos instrucciones precisas cómo debemos actuar. Ahora, si las mujeres mayores deben ser tratadas como a madres, las viudas también deben ser honradas. Tienen que ser tratadas con un alto grado de respeto y consideración. Y esto implica que las que están pasando por necesidad deben ser asistidas, deben ser sustentadas materialmente. Al estudiar este pasaje, me sorprendió, hermanos, y yo les voy a leer algunos textos, nada más, 1% de todo lo que hay en la Escritura, de cómo Dios se toma tan en serio, cómo Dios cuida a las viudas, cómo Dios siempre reguló acerca del trato hacia las viudas. Y eso vamos a ver enseguidita. Y Dios tiene un especial cuidado hacia las viudas. La cantidad de textos que encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento testifican de esta hermosa realidad, esta tierna realidad del carácter de Dios como cuidando a sus hijos. Por ejemplo, les leo Salmo 68:5. Dice así la Escritura: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Están bajo protección y cuidado de Dios. En Éxodo 22 dice: ninguna viuda ni huérfano afligiréis, le dice a su pueblo. Y me sorprendió cómo Dios le agarra por su cuello a su pueblo y le advierte. Y escuchen bien, es una advertencia muy fuerte. Le dice Dios a Israel: porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, la viuda, los huérfanos, ciertamente oiré yo su clamor, está diciendo Dios. Verso 24, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Muy fuerte. Yo te voy a hacer lo mismo, le dice Dios. Cuidado con este aspecto. Si vos no respetás, vos afligís a las viudas porque ellos están desamparados. No tiene a nadie quien le pueda sostener. Pueden morirse de hambre. Y si ustedes se aprovechan de ellos, las afligen, yo les voy a matar, dice Dios. Y esa palabra os mataré es literal, le voy a liquidar. Les voy a pagar lo mismo. Tu esposa va a ser viuda también. Y tus hijos van a estar probablemente como esclavos. Yo les voy a hacer sufrir a ustedes, le dice, si ustedes le hacen sufrir. Porque Dios está guardando a las viudas. Es más, Dios previó una ayuda económica para ellos ya en el Antiguo Testamento. Y eso era por medio de los diezmos para Israel y también de las gavillas. Dice Deuteronomio 14,
Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos, que tus manos hicieran. ¿Querés bendición? Cuidar a las viudas. No vaya a ser tacaño. Provéeles. En el verso 19 del capítulo 24 de Deuteronomio dice, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. ¿Quieres bendición? Cuida a las viudas. No recojas todo lo de tu producto del campo. Si te olvidaste de un grupo que amontonaste, no vuelvas a recoger. Eso es para los huérfanos, viudas, los extranjeros. En el Nuevo Testamento, esto me impresiona mucho, porque Dios lo hace por medio de su palabra en ese tiempo, ¿sí? Pero ahora Dios mismo en persona, en vivo y en directo, muestra este afecto. Por ejemplo, y un pasaje tremendo sobre esto es Lucas capítulo 7, verso 11. Este episodio es muy conocido. Es acerca de la viuda de Naín, ¿sí? Dice así, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, Jesús está yendo ahí, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Y atiendan el detalle, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando Jesús le ve, dice el texto, en su entraña él le produjo algo. Dice, se compadeció de ella. Le produjo algo a Cristo. Le produjo algo a Dios. Y le dijo, no llores. Tremendo. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Y qué hace Jesús? Le lleva a su madre. Esta mujer estaba desamparada, viuda, único hijo, no tenía muchos hijos. Y el que le podía sostener murió. Está en completa desgracia. Y Cristo ve, Dios ve eso y se conmueve. Y claro si es su carácter. Y claro si Dios ama y cuida a sus viudas. Pero ahí lo está haciendo en vivo y en directo, hermano. Impresionante de nuestro Señor. Y no solo eso. Observen Juan capítulo 19. Esta escena es brutal en el sentido buenísimo. Porque, no sé cómo explicarte, es impresionante. Vamos a leer y yo sé, si tu emoción está bien, te vas a tener que emocionar, si no, tu emoción ahora está mal, hay que calibrar después. Atiendan que nuestro Señor estaba en una cruz después de ser golpeado brutalmente y Él estaba en la cruz. En el versículo 25, Juan 19, 25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. José ya no estaba en este escenario, probablemente ya falleció para ese entonces, su esposo. María estaba sola en ese sentido. Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, este es Juan,
que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué estaba haciendo Jesús acá? Estaba cuidando a su mamá. Nosotros a veces estamos en una situación, te duele tu diente y no quieres hablar con nadie, te olvidas de todo. Jesús estaba en una cruz y muestra este afecto, muestra este cuidado, esta compasión. ¿Quién en esa situación puede acordarse de la gente? Cristo sí lo hizo. Porque Él ama. Su amor es incondicional. Su amor no se corta. La Biblia nos menciona algo muy impresionante acerca del amor sin separación. Nosotros amamos porque nos duelen las cosas, porque perdemos. Quisiéramos que nuestros padres vivan para siempre, pero no es así. Va a llegar un momento, se corta y llega una tristeza a nuestro corazón y duele. No queremos separarnos de lo que amamos. Pero a causa del pecado eso va a ocurrir. Pero nuestro Dios restaura eso. Por eso Él dice: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso les leí en esta mañana: nuestro Dios nos va a guiar más allá de la muerte. Aunque andes en valle de sombra de muerte, yo voy a estar contigo. Esa es la promesa que tenemos los creyentes. Eso es lo que Cristo ganó en la cruz para nosotros. Es un amor sin separaciones. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia. ¿Quién nos puede separar? La muerte no nos puede separar. Ni la vida no nos puede separar. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso se llama amor sin separación. Podemos los creyentes estar completamente seguros. Hoy no morimos, estamos en su presencia. No hay tristeza. Es continuo. El Señor no nos suelta. Y eso es impresionante. Eso debe ser un consuelo para nosotros. Y no importa en qué edad estás. Y si estás envejeciendo, tenés que saber que el Señor no te va a abandonar. Si sos su hijo, su hija, Dios no te va a abandonar jamás. Te va a cuidar, te va a sostener. Acá y más allá de la muerte. Ese es nuestro Dios que nos ama profundamente. Ahora, cuando inicia la iglesia, el primer problemón que se enfrentó la iglesia fue justamente a causa de que un grupo descuidaba la ayuda diaria a las viudas. Hechos 6. No hace falta que abran. Vamos a repasar, seguro ya tener en mente esa situación. Hubo un problema muy grave. Y vinieron a los apóstoles y le dijeron: mira, este grupo descuida a nuestras viudas. Y eso era grave, de verdad era grave. No están comiendo, está diciendo. Hace 3 días que no están comiendo. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Los apóstoles, ese es un problema de usted. No dijo eso. Dijo: bueno, es un problema, vamos a resolver esta situación, vamos a dar carta en el asunto. Entonces eligen 7 personas para que cuiden específicamente esa tarea acerca de las viudas. No puede desamparar. Porque ellos tenían bien en claro que Dios estaba comprometido con ellos, por tanto ellos también deben estar comprometidos con estas personas que están en total necesidad. Y por supuesto, Timoteo sabía esa situación. Sabía lo que la palabra de Dios dice, que los hijos deben honrar a sus padres, que tienen que honrar a las viudas. Él está familiarizado con la escritura, que desde la niñez desde su niñez fue enseñado en la escritura. Sabía lo que Dios, cómo era el trato de Dios con las viudas. Pasa que estas viudas también acá no pueden ganarse el sustento. No pueden ser, ya es imposible. No hay forma de que vuelva a trabajar y ganar el sustento. Están desamparadas.
Por eso le dice Pablo, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero tengamos en cuenta algo, que la ayuda no era de forma indiscriminada. No era cualquier viuda. No era indiscriminado. Las viudas que tenían familiares, según Pablo, no entran en la categoría de los que van a recibir ayuda de la iglesia. Por eso dice, viudas que en verdad están necesitadas o desamparadas. Esto nos lleva al segundo principio. El primer principio es, la iglesia es responsable. La iglesia no es nosotros nomás. Vos sos la iglesia. Nosotros somos responsables como iglesia, que de las ofrendas que se recojan, una parte sea usada para mantener a las viudas que en verdad están necesitadas. Y las que tienen parientes no entran en esta categoría. Dice el verso 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan, ¿sí? Aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Segundo, a recompensar a sus padres. ¿Por qué? Esto es coherente con la fe que profesa, porque esto agrada a Dios. Entonces, el segundo principio que vemos en este texto es que es responsabilidad de los hijos o nietos, parientes, de cubrir las necesidades de sus familiares que están en necesidad. No es la iglesia. Si en esta iglesia hubiera personas que están en una situación difícil, tienen parientes, la iglesia no está comprometido en esa situación. ¿Por qué? Los parientes tienen que hacerlo primero. ¿Me siguen, hermano? Los parientes primero. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque eso se estaba descuidando en Éfeso. Los hijos estaban haciendo los desentendidos de sus padres y estaban trayendo esta carga a la iglesia y la iglesia no estaba dando o no podía más con esta situación. Habían personas necesitadas realmente, pero no había más ingresos probablemente para ayudar a las que estaban necesitadas. Sin embargo, los fondos se estaban desviando. Y eso no puede ser. No es correcto. A los ojos de Dios, eso no es coherente con un creyente. Porque se supone que el creyente ama. Se supone que el creyente cumple lo que Dios dice en la Escritura. Y esto evidentemente nos tiene que transportar directamente al quinto mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y ese mandamiento no era para Israel nomás. Porque en Efesios capítulo 6, Pablo le dice a la iglesia, hijos, honren a sus padres y a sus madres, porque este es un mandato con promesa. Y dice, para que te vaya bien sobre la tierra. Para que te vaya bien sobre la tierra. Y esto es literal. Hijos que tratan mal a sus padres, prepárate para el futuro. Te va a tocar y vas a pasar probablemente un chiqui peor. Esto es así. Esto es una ley de Dios. Entonces, el texto nos indica con una palabra de contraste. Pero, por eso inicia así el texto. Pero hay 4 contrastes en nuestro texto. Pero, dice, lo que nos revela es que las viudas no son las que Pablo, este grupo de viudas no está en la mente de Pablo, de las que tienen que recibir ayuda. Dice, no es responsabilidad de la iglesia sostener a este grupo de viudas que tienen parientes. ¿Por qué? Porque esa es responsabilidad de los hijos, nietos o parientes. Dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan. Esta palabra aprendan es un verbo imperativo, es una orden. Significa aprender por el uso, adquirir el hábito. Esto no es común en los hijos. Los hijos piensan que todo lo que tienen por ellos, ellos se lo ganaron. Que eso salió de la nada.
Todo lo que ustedes vistieron, todo lo que comieron, no salió de la nada. Probablemente tu mamá a lo mejor no comió un bocado para darte a vos, para que vos no te enfermes, su hijito adorado, ¿verdad? Te cuidó todo el tiempo. Pero algo milagrosamente ocurre, no es milagroso, hay una amnesia que ocurre a ciertos hijos que se olvidan de sus padres. Y Pablo dice, no, eso no es correcto. Eso no es de creyentes. Los creyentes no hacen eso. Los creyentes son responsables, honran a sus padres. La honra a la viuda debe empezar en su casa, por parte de sus hijos y sus nietos, quienes deben ser los primeros, hermanos, en aprender a ser piadosos para con los suyos. Esto va a revelar si vos sos creyente o no. Podés con algo, no sé si ocurre en nuestra iglesia, en realidad ocurre con otra gente, acá yo creo que no ocurre, es que algunos hijos o hijas se van a casa ajena y ahí barre, y ahí le lavan los cubiertos, ahí hace todo, pero en su casa una cuchara no lava. Pero en casa ajena, ¿cómo quiero para mi hija? Y la mamá se levanta y dice, ¿cómo quiero que se vaya a tu casa? ¿Verdad? Hay unas cosas raras que en casa ajena hay brillante, pero en su casa es indiferente. No, la mamá tiene que hacer todo. Ella es la chacha de la casa, ¿verdad? Ella es Esperancita. No, hermano. Los hijos deben aprender, dice. Y es importante porque tenemos muchos jóvenes en la iglesia. Y esto no es una opción para vos. Esto es una orden dada por parte de Dios. Si bien Pablo lo escribe, Pablo no lo escribe por cuenta propia. Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo lo que Dios quiere que la iglesia haga, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene una forma de conducirse, de guiarse, de vivir unos con otros, que tiene que ser coherente con el carácter de Dios. Afuera nos están mirando. Los inconversos, los incrédulos observan cómo los creyentes tratan a sus padres. No le vas a engañar a tu vecino, no le vas a engañar a tus padres. Podés fingir acá que sos un súper creyente, pero si en tu casa vos no honrás a tus padres, estás negando tu fe, va a decir más adelante Pablo en el versículo 8. Va a ser peor que un incrédulo. Esperemos no llegar a esos extremos, hermanos. Justamente las advertencias son para eso. Hermano, escucha bien. Cómo nos relacionamos con nuestros familiares manifiesta verdaderamente nuestra realidad espiritual. Cómo somos en nuestras casas, con nuestros familiares. Eso es lo que vos sos. Y probablemente ahí vos no sos un creyente. Sos un inconverso probablemente. Y a lo mejor peor. En realidad no vas a ser como un inconverso. Vas a ser peor. Porque vos venías a escuchar este sermón, escuchar los sermones anteriores, cómo tenés que tratarle, y te va como si nunca escuchaste. Entonces, esto es de sumo cuidado. Para Pablo no era una broma, era algo muy serio. Estaba apuntando al testimonio de la iglesia en Éfeso. Y de esto dependían de que los hijos muestren esta deferencia, esta honra a sus padres, para que la gente, estos son coherentes con su fe. Nuestro trato, hermanos, con las personas y especialmente con los familiares, evidencia nuestra fe, evidencia si fuimos nacidos de nuevo. Y es muy serio. Por eso dice, hijos y nietos, aprendan estos primero. Tu prioridad es tu familia. Tu prioridad es tu familia. ¿Y qué quiere que Pablo? Que los hijos y nietos aprendan. Dice, a ser piadosos para con su propia familia. No otros. Tu propia familia. Segundo, dice que le recompense. Los familiares de una viuda
deben aprender primero a ser piadosos para con su propia familia. Por eso dice aprendan primero. Esta palabra primero significa prioridad. ¿Quién tiene la prioridad, queridos hijos e hijas, nietos? Tus padres, tus abuelos. Ellos tienen la prioridad en el cuidado. Y esto evidentemente, como ya dije, no es natural, no nos sale de balde, tenés que aprender. Y hoy es muy bueno que ya vayas sabiendo y que vos apliques desde hoy, no esperes para más adelante. La prioridad de los hijos es ser piadosos y agradecidos, manifestados en recompensas con sus padres. Decía alguien, el cristiano no debe ser sol en la calle y oscuridad en su casa. Le muestra cariño, respeto, gratitud a amigos, vecinos, pero se olvida de sus padres. Se olvida de quien cuando se enfermaba, no importaba la hora, ahí está la mamá. Ahí están los padres. Que no importa qué pase, los padres están ahí. No está diciendo, me duele algo, anda, mañana avísame. No, los padres están ahí. ¿Sí o no? Es inevitable. Ojo, hay excepciones, hermano. En este mundo de pecado, de pecadores, hay padres y madres que rompen el molde del cuidado que tienen que dar a sus padres. Pero lo normal, la regla normal es que padres, no importa si son inconversos, tus padres te aman, tus padres quieren lo mejor para vos. ¿Y qué dicen los hijos? Parece que mi papá eso me quieren ver sufrir. Ellos no me entienden, ellos no saben. Vos no sabes, vos sos ignorante de la vida. Vos estás gateando en esta vida. Ellos ya se fueron, vinieron, ya saben. Y lo que te dice no te va a decir para mal. Cristo dice, si padres malos, cuando su hijo le pide pan, no le da una serpiente. ¿Verdad? Si su papá le dice, tengo hambre, toma esta piedra, mi hijo, come. No le va a engañar. No va a pintar una piedra de pan y le va a morder fuerte. No le va a decir. Ni el papá más cruel va a hacer eso. Dice, si estos padres siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más un creyente? Entonces, dice, sé piadoso, mostra tu vida espiritual, tu realidad de salvación, tu realidad que temes a Dios, que de verdad querés agradar al Señor, primero con tus padres, no con tu pastor, no con los amigos de la iglesia, no tus padres primero. Por ahí empezar. De hecho, que dice para los ancianos o diáconos que van a servir en la iglesia, dice su casa es prioridad. Que tengan su casa en orden, que gobierne bien su casa. Porque si no gobierna su casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? O sea que esto es, para Dios es sagrado, si podemos decir así. Así entendemos un poquito más. Es serio. Dios se toma en serio cómo los hijos tratan a sus padres. Jesucristo es un ejemplo de obediencia total. Jesucristo es el único ser de quien Dios el Padre le dice, yo tengo en él mi contentamiento. Jesucristo fue el único obediente perfecto. Y Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y en un momento más difícil, ya a punto de la cruz, y estando en una opresión terrible, le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no como mi voluntad, sino como tú quieres. Obedeció perfectamente. Obedeció. Es más, dice Hebreos, nos muestra un poquitito, que los milagros, todo lo que Jesucristo hacía,
Dice, lo hacía porque él clamaba, dice, se me fue el texto, pero en síntesis lo que dice ahí es que fue oído a causa de su temor reverente. Él es el Hijo de Dios luego, él puede aguantar. No, no. Y él dice clamor y súplicas a su Padre. Obediencia. Yo vine para cumplir la obediencia, la voluntad de mi Padre. Él es nuestro ejemplo supremo de obediencia. Y a Él tenemos que imitar. El ser piadoso comienza con la propia familia de uno, ya que la familia es el contexto en el que se manifiesta la verdadera piedad. Y eso de paso también es para las esposas, para los esposos. Si en tu casa vos sos diferente, le tratás mejor a otras personas afuera, vos sos hipócrita. Somos hipócritas. Eso es falso. Yo tengo que tratar mejor a mi esposa. Yo no puedo tratar mejor a extraños que mi propia familia. No, mi prioridad es mi casa. Afuera todo el mundo, este es un ángel. Qué señor tan simpático. Pero en su casa es moñay, ¿verdad? En su casa es un demonio. Es insoportable. Le engañás a medio mundo. A Dios no le engañás ni a tu familia. Entonces, no finjamos esa situación. Es importante cómo somos con los miembros de nuestra casa. Ahí se manifiesta la verdadera piedad. ¿Saben por qué? Porque ahí te conocen. Ahí te conocen tal cual vos sos o no. Acá ninguno de ustedes son pecadores. Sus rostros, ninguno mira con mala cara. Se le exhorta y se ríen. Pero en su casa alguien te dice algo, reaccionan, pero acá nadie reacciona. Acá paz y amor. Tal vez es cierto, pero en tu casa ¿cómo sos? ¿Mantenés esa compostura? O en el primer cosa que esté fuera de su lugar ya saltá ahí por el cuello de la gente. Eso es lo que vos sos. Los hijos tenemos una deuda con nuestros padres. Por eso dice que aprendan a ser piadosos y a recompensar a sus padres. Recompensar. ¿Por qué dice recompensar? Hay una deuda. Estás en deuda con tus padres. ¿Quiénes fueron los que te vistieron, te alimentaron, te dieron un hogar, te sustentaron, te amaron y te criaron? ¿Quiénes fueron esos? No fueron extraños, fueron tus padres. Por eso, cuidar de una madre en el momento que ella lo necesite no es ningún mérito supremo. Wow, me tienen que felicitar. No. Eso es solo devolver lo mínimo de todo lo que tus padres hicieron por vos. Y eso se llama gratitud. Gratitud. No te olvides de esa palabra. Tiene que ser evidente en tu vida. Tenemos que caracterizarnos por la gratitud a nuestros padres. No debe ser una carga para los hijos honrar a sus padres. No debe ser una carga. ¿Qué es lo tan urgente que tenés que hacer que tengo que llorar a mi papá? ¿Verdad? Tengo que llorar a mi mamá, qué bárbaro. ¿Qué es tan urgente? Baja a tierra, baja un cambio y ve qué es tu prioridad. Y que no te vengan esos sentimientos amargos. En la Biblia tenemos un ejemplo de esto, honrar al Padre. En Génesis capítulo 45. Génesis 45. Y ya saben de quién hablo, es de José. No de José de CBG, sino de la Biblia. Es José de la Biblia. Es interesante este hombre que fue totalmente abandonado. Fue vendido por sus hermanos. Tenían unos hermanos preciosos, ¿verdad? Que le vendieron. Increíble. Pero no se amargó por eso. Y él entendió el plan de Dios. Atiendan lo que dice en el verso 1 y 3, 45. Acá vemos un hijo
un hombre que honró a sus padres en obediencia a Dios. Dice así, no podía ya José contenerse delante de los hermanos que estaban al lado suyo y clamó. Después de tantas pruebas ahí, ya llegó el momento, ya no aguantó más. Dice, me tengo que revelar ya a ellos. Yo soy su hermano, ellos tienen que saber. Están muertos de miedo. Ya no aguanto. Tantos años que pasó, le amo y me voy a revelar, dice. Hizo salir de su presencia a los extraños y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. ¿Y qué dijo? Lo primero que le vino a la mente a José, versículo 3. Después de llorar, dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Jamás se olvidó de su padre este hombre. Tenía clarito en su mente. Albergaba probablemente esperanza de que esté vivo todavía. Podía haber muerto, había hambruna en ese tiempo. Y dice, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle. Yo me imagino, acá donde estamos muertos, se va a vengar de nosotros, chau, ¿verdad? Pero porque estaban turbados delante de él. Una sorpresa fue tremenda. Versículo 9, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en tierra de Gosén y estarás allá en el fondo en una cucha y vas a sufrir y te va a pasar ahí debajo de la puerta la comida para que vivas. No, vas a estar a mi lado, yo te voy a cuidar, yo te voy a sustentar para que no pases hambre. Y trae también a tus hijos, a todos, yo te voy a sustentar. Este es un hombre que honró a Dios, ¿sí o no? Acá no hay ninguna carga. No, está honrando a sus padres. Jacob vino a Egipto y José cuidó de él y de todos los que estaban en él, dice el verso 26. Ese grado de honor y cuidado es lo que Dios espera de nosotros los creyentes. Un creyente piadoso cuida y recompensa a sus padres, porque de esa manera es la única manera, es la prueba, es la evidencia de que vos estás agradando a Dios. No importa si estás estudiando en un instituto, no importa si vos conocés todos los libros de fulano, menganito, Génesis, Apocalipsis, no honrar a tus padres, vos no estás obedeciendo a Dios. Dios no te está mirando con agrado. Estás faltando a lo principal en tu vida, la honra a tus padres. Cuando los hijos honran a sus padres y abuelos, esa conducta es agradable ante los ojos de Dios. Su promesa se va a cumplir en nosotros. Efesios decía, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para Dios, entonces, hermanos, es una prioridad el cuidado hacia las viudas. Por eso, un hijo de Dios, un creyente también tiene que ser, para el creyente tiene que ser una prioridad el cuidado hacia sus padres que están en necesidad. Ahora, si tu papá no tiene ninguna necesidad y vos sí estás en necesidad y tienes que honrar, le honrás de otra manera, no hace falta que sea dinero. Tampoco significa le honro a mi padre, le voy a enviar nomás, le voy a depositar el dinero y no le veo nunca. No, hay veces a lo mejor no es el dinero. Bueno, los padres casi siempre quieren dinero, pero también nos quieren ver, ¿verdad? Eso así también. Esa es la realidad. Bueno, pero está bien. Así son, ¿verdad? Y espectacular. Tenemos que aparecer de vez en cuando. Espectacular. Bueno, ahora miremos el verso 5. Pablo vuelve, por si acaso, para enfatizar a las viudas que en verdad son viudas. Verso 5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Esta es la verdadera viuda que Pablo tiene en mente, a quien se le tiene que ayudar.
Dice, ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esta mujer tiene no es tampoco una viuda que necesita nomás. No, esta viuda es creyente. Lo primero que vemos. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola. La en verdad viuda no tiene a quién acudir. Por eso dice, su refugio es Dios, verdaderamente. Porque en la tierra ella no le tiene a nadie. Está desamparada. Fue dejada completamente sola y permanece en esa condición. No tiene hijos, no tiene nietos, ni una persona que tenga el deber o el cuidado de sostenerla. Pero dice, esta viuda tiene que ser creyente. Espera en Dios. Esta mujer pone completamente su esperanza en Dios. Y lo hace de forma continua. Por eso dice, espera en Dios. Y esto es lo que significa esperar en Dios. Es una evidencia, es una realidad en su vida. Es perseverante en la oración y en la súplica. ¿Cómo sabemos que espera en Dios? Porque ella persevera en la oración. No es algo ocasional en su vida. De verdad, Dios es su única esperanza. Ya tienen la relación ahí, hermano. Cuando una persona está en total necesidad, un hermano, una hermana, y los diáconos, por ejemplo, van y ayudan, caen justito, no tenían nada y caen justito. ¿Qué es lo que dice ese creyente cuando recibe esa visita o esos bienes o eso que está necesitando en ese momento? Le alaba a Dios. Dios me proveyó justito. ¿Verdad? Increíble. Es como que la mano de Dios se extendió ahí y vio. No dice ahí, fulanito, te debo algo. No, no. Dios fue. Y ese es nuestro servicio. Eso es lo que se espera de la iglesia. Que sea diligente en este aspecto. Que seamos irreprensibles. Que nuestras viudas, si están en esa necesidad y lo reciben, que esa hermana pueda ver realmente que es Dios que le está proveyendo. No le estamos dando limosna. Dios le está proveyendo. Es la mano de Dios de forma visible que le está llevando el pan. Así debe ser, hermano. Esa es la intención detrás de todo esto. Es el trabajo de los diáconos. Por eso el diaconado es servicio. El diaconado se encarga de los hermanos. Sabe quién está en necesidad. Y provee. Entre nosotros no puede haber personas necesitadas. Tal vez estamos en situación difícil, pero que a un hermano le falte el alimento, eso va a ser una tragedia para nosotros. Eso nunca es normal entre nosotros, hermano. O si no, ¿qué clase de familia somos? Tenemos que pedirle al Señor que nos dé este sentido de familia que sí lo somos. Somos una familia. No estamos desconectados unos de otros. Lo que te pasa a vos me interesa. Lo que te pasa a vos me aflige, me preocupa y me tengo que ir junto a vos. No puedo ser indiferente. Si tu hermano viene a vos y tiene necesidad y le decís, voy a orar por vos y tenés algo que darle. No, pero voy a orar para que Dios te provea. ¿Qué clase de creyente es, Santiago? Dale. Somos familia, hermano. Y este texto nos debe ayudar a entender, a asimilar que somos familia, que no estamos desconectados. Dice que esta viuda es diligente en súplicas y oraciones noche y día. No finge. El énfasis está en que ella, que su oración no es algo momentáneo, no es de vez en cuando. Ella persevera en súplicas y oraciones. Significa que es constante. No es que ella amanece y está orando hasta que entra el sol
en su casa y empieza a orar de noche. No es eso, sino es constante. Hace otras cosas, pero es constante. Solamente con estas mujeres es que la iglesia tiene la responsabilidad de sostener. Esto nos tiene que quedar bien claro. ¿Por qué no le ayudan a mi hermano? Ayúdale vos primero. Encárgate vos de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de tu familia. Primero vos. Eso es tu responsabilidad. La responsabilidad de la iglesia son las desamparadas, las que necesitan en verdad. Tercer y último punto. Es también responsabilidad de la iglesia señalar y denegar la ayuda a las viudas que viven en pecado. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, dice el texto, está muerta. Verso 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Pero las que se entregan a los placeres, dice, viviendo está muerta. Este es un contraste, pero estas mujeres viudas piadosas que de verdad temen al Señor, son creyentes, hay un contraste. Hay otras viudas que mientras su marido estaban en la iglesia, estaban vivos, ellas aparentaban ser creyentes. ¿En qué momento se desviaron tan rápido estas mujeres? Muere el marido, se destapan, muestran quiénes son realmente. No son temerosas de Dios. Quieren aprovecharse de la iglesia. Fingen piedad, pero la realidad de sus vidas son promiscuas, son inmorales. Pablo dice, a estas ni loco ayudan, señálenle. Tienen que señalarle. No le apañen su pecado. No porque no tiene marido, está sola, tenés que ayudarle. No, dejarle a su suerte, dice Pablo. Para que tal vez en esa situación de dificultad se arrepienta. No es de ver la iglesia. De las ofrendas que se recogen, no se tiene que financiar la vida pecaminosa de las personas. La ofrenda no es para eso. La ofrenda es para la expansión del reino de Dios. Se entrega a los placeres, es una sola palabra. Significa libertinaje. Vivir perdidamente significa esta palabra. Se entrega a los placeres. En el griego es la palabra espatalao. Es una sola y significa vivir perdidamente. Esta viuda no tiene derecho a ser ayudada económicamente por la iglesia. Pero lo más grave no es que se le va a denegar la ayuda económica. Lo más grave es lo que dice Pablo. La descripción que hace Pablo de la vida, de la realidad de esta mujer. Dice que está muerta. Parece creyente, pero de verdad ella está muerta espiritualmente. No nació de nuevo, dice Pablo. Ella está muerta. Físicamente parece viva, pero espiritualmente está muerta. Los recursos de la iglesia no se utilizan para sostener un estilo de vida pecaminoso. Y el verso 7 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿A quién se le manda? ¿Y qué es lo que tiene que llegar la iglesia a hacer? ¿Se acuerdan? Los ancianos deben ser irreprensibles. Los diáconos deben ser irreprensibles. Y la iglesia debe ser irreprensible. ¿Cómo la iglesia llega a ser irreprensible? Cuando puede distinguir quién verdaderamente necesita ayuda. Y cuando distingue a quién necesita ayuda, provee. De esa manera la iglesia es irreprensible. Es coherente con el carácter de Dios, con el carácter del evangelio. El evangelio exige de nosotros, que el evangelio produce en nosotros. Después, arremete de vuelta con los hijos. Hay otra advertencia. Si dijeron que ya terminó hace rato para ustedes, acá viene la revancha. Verso 8 y terminamos. Porque si alguno no provee para los suyos,
Y acá expande un poquito más. Intencionalmente no dice para su papá y su mamá. Dice los suyos, esos pueden ser familiares, y los de su casa, dice. Padres y después familiares. No solamente papá y mamá, vos sos mi primo, está en necesidad. No, vos no sos mi papá. Jesús advirtió a los fariseos. Dice, cualquier persona que tiene que ayudar a sus padres, pero quiere usar ese dinero, les dice a ustedes que es corbán o es consagrado a Dios, entonces ustedes le dan el visto bueno para que no le ayude más a sus padres. Eso es perverso, dice Jesús. Eso no se hace. Los familiares están primero. Si hay familiares que necesitan. Ahora, si hay familiares que están en las drogas, no les dé más dinero para las drogas. Eso no es ayudar. De hecho, que no toda ayuda es dinero. A veces dar dinero perjudica a las personas. Observen todos los limpiavidrios, todos los que están trabajando en la calle. ¿Qué de digno hay en eso? ¿Salen a mejorar? Esta semana me fui a mandar a hacer un repuesto y me sorprendió, ¿verdad? Y te parte el corazón a la mitad. Le veo a dos ancianos, ancianos, el marido atrás, ¿verdad? Con una canasta y la anciana con otra canasta vendiendo dulce, ¿verdad? Y le vemos nosotros a jóvenes, musculosos, que están mejor físicamente que nosotros y piden plata. A veces los creyentes se abusa de nosotros. Alguien viene a pedirte y te sentís mal. Y si no le doy, la le dice que viene, tenés que darle. No, no le des a cualquiera. Hay criterios para ayudar. Si África es el ejemplo palpable de que dar dinero a alguien nomás no sirve. Es el continente que más dinero recibió en la historia humana probablemente, pero están sumidos en la pobreza. ¿Sí o no? O sea que no creamos que ayuda solamente es dinero. De hecho, que nosotros mismos, hermanos, podemos clamar por ayuda, más dinero, más esto. Y a lo mejor, la ayuda que vos necesitas no es más ingresos. Algunos capaz que sí, ¿verdad? Sería bueno. Tal vez tu administración es tu problema. Podés ganar 20 millones también y no te sobra. La cantidad es irrelevante. Conozco hermanos que con el menos del sueldo mínimo está tranquilo. No le falta. No está desesperado. No se está tirando a cada pozo que hay. No, está tranquilo. Confía en el Señor, Dios le provee. Pero conozco personas que, por ejemplo, su ingreso es de 25 millones. Y él debe 26 millones. O sea que es un problema del corazón. No es un problema de que te falta. Necesito más ingresos. Y te vuelve loco la persona. Se olvida del Señor y vive detrás del dinero. Baja un ratito, un cambio. La ayuda no siempre es dinero. Hay otras ayudas. ¿Se entiende, hermano? Para que no fijemos nomás que todo dinero, dinero. No, hay ayuda, otra ayuda que verdaderamente ayuda. Y dice acá, hay una palabra de reprensión a los hijos o para las personas que descuidan el deber hacia los suyos. Y especialmente para los que no sostienen a los miembros de su familia. Esta persona, dice Pablo, ha negado la fe. Ha negado la fe. No es por boca. Él en su boca es el apóstol Pablo, pero en su vida es, en su trato, en su descuido intencional hacia la necesidad de sus padres. Ahí le está demostrando que ha negado la fe.
Y dice que es peor que un incrédulo. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque hay incrédulos que no llegan a ese extremo. Hay incrédulos que cuidan a sus padres. Pero los incrédulos no tienen al Espíritu Santo, no tienen el amor de Dios en su corazón, no saben lo que dice la Escritura acerca del cuidado de Dios hacia las viudas, no tiene esos detalles que el creyente tiene. Por eso si un creyente falta a este debido cuidado, dice, peor que un incrédulo. Y tal vez hasta sea un incrédulo también. En realidad no va a ser un incrédulo, va a ser peor que un incrédulo. A más luz, mayor responsabilidad, hermano. Y si Dios te está mostrando su voluntad para con tu familia, que tenés que honrar a tu familia, a tus padres. No tenés que hacerte el desentendido de ellos. Hay hijos que ganan su primer sueldo y ¿qué hacen? Le da un 100.000 a su mamá. Si a mí me traen mi hijo 100.000, voy a agarrar ese medio, va a hacer una bolita. Abrimos tu boca y le vas a meter ahí. ¿Qué esa miseria? Eso no es honra, hermano, eso es limosna. Honrarle a tus padres. No, qué bárbaro, si le doy más. Honrarle a tus padres. Y el hijo que empieza a trabajar, no es tu plata. Acuérdate cuántos años. Le doy un consejo, ¿verdad? Gratis. Ahora, los que tienen hijos nacidos de nuevo, junten todas las facturas, hermano, porque después se van a olvidar ellos. Así para ir recuperando de a poquito. No vamos a hacer eso, pero parece que es necesario, ¿verdad? Porque acá están descuidando. ¿Necesitas que te muestre tu papá factura de lo que gastó por vos para que vos le ayudes? No, honrale a tus padres. Antes dice trae el pan bajo su, ahora una factura tenés que poner bajo su brazo para registrar ahí todo lo que gastaste por ellos. Después se olvidan. Hermanos, no seamos ingratos. La iglesia debe cuidar a las personas necesitadas, verdaderamente, no a todos. Los hijos tienen la responsabilidad de cuidar a sus padres. Tenés que trabajar, tenés que proveer a tus padres. No te quedes en tu casa. Andá a hacer cualquier cosa. Andá a trabajar. En toda labor hay fruto. Andá a trabajar y proveer a tus padres. No seas una carga en tu casa. Trabajar. Si tenés fuerza para trabajar, hacer. Y madres también, no malcríen a sus hijos. Pobrecito mi hijo, es que es chico todavía, tiene 30 años. Algunos no quiero que él se esfuerce. Qué bárbaro. Va a comer pan de dolores, señora. Entonces, hermanos, nuestra fe exige que seamos coherentes con lo que creemos. Que honremos lo que Dios quiere que nosotros honremos, a nuestros padres, a las personas necesitadas, a las viudas. El próximo domingo, si el Señor permite, vamos a continuar, porque esto es importante, esto es la base para que se le ponga en la lista a aquellas viudas para recibir ayuda. ¿Por qué? Porque Pablo dice, hay viudas a quien se le tiene que exhortar, reprender porque están viviendo de una manera pecaminosa, está perjudicando la santidad de la iglesia. Amén. Oramos, Señor, gracias por tu palabra, por estas instrucciones. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Estos mandatos de que honremos, que aprendamos y que nosotros seamos irreprensibles, porque tu evangelio lo exige. Tu evangelio genera en nuestras vidas, hace nacer en nosotros este amor, este afecto por las familias. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Bendice a tu iglesia, que nosotros podamos tener discernimiento a la hora de ayudar a las personas. Que de verdad podamos hacerlo en tu nombre y bajo tu dirección. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.